Dibujo, encaje, composición y encuadre. El planteamiento inicial de un dibujo requiere un proceso de configuración previo. Este tránsito, que va desde el blanco inicial del papel al entendimiento y comprensión de las formas, contiene tres procesos elementales: el encaje, la composición y el encuadre. Estas tres técnicas son herramientas muy útiles para situar el dibujo del modelo sobre el papel a partir de unas pocas líneas esquemáticas. Los materiales que se precisan para esta práctica son los que se utilizan normalmente para dibujar: papel de dibujo, carboncillos, goma de borrar maleable, pinzas de sujeción, un trapo y también un fijador. Además, hay que añadir a este equipo otros elementos que son necesarios para la práctica del encuadre: cartón, una cuchilla y unas tijeras. También una goma y un lápiz son elementos básicos para la composición. Un portaminas permite el manejo de la barra de grafito como si fuera un lápiz. El apuralápiz es una herramienta muy útil que facilita el máximo aprovechamiento de cualquier lápiz de dibujo. Es también muy práctico tener a mano un poco de papel de lija de grano medio para afilar los carboncillos. Antes de empezar el trabajo, es preciso que el dibujante se detenga a hacer una observación detallada del modelo para estructurar su forma. Se empieza trazando el encuadre, que es el espacio que va a ocupar el dibujo. La composición es la técnica que estructura los elementos del modelo sobre el papel. Siguiendo un esquema geométrico, se trazan unas líneas de interés que pueden variar en función del punto de vista del artista. El encaje consiste en la representación de unas líneas sencillas dentro de las cuales el modelo ha de quedar perfectamente acotado. Resulta conveniente para el estudio del encuadre confeccionar un pequeño marco. Para ello, se recortarán dos cartones negros en forma de L, de manera que cada cartón forme un ángulo recto. Especialmente si se trabaja con imágenes fotográficas, puede ser de gran ayuda el probar diferentes encuadres con la ayuda del marquito. Superponiendo o separando los dos ángulos y desplazándolos sobre el modelo, se podrán plantear diferentes encuadres. En el momento de determinar el encuadre, se deben tener en cuenta tanto el punto de interés escogido como las zonas de luz y de sombras de su alrededor para obtener la composición deseada. Una manzana servirá para realizar esta sencilla práctica de encuadre y composición. Tras encuadrar el formato del dibujo, se trazan dos ejes que fijan el centro de la imagen. A continuación, se dibuja la manzana con un círculo ligeramente descentrado para lograr un encuadre interesante. Cuando la fruta está debidamente encajada, se termina el dibujo oscureciendo la zona derecha de la manzana.
Por último, se pinta la sombra de la fruta con un fuerte trazado de carboncillo. La composición busca siempre el equilibrio y la armonía entre las formas y el espacio que ocupan. Unas simples líneas a modo de guía son suficientes para estructurar una forma triangular donde se encajarán los objetos, como en el caso de este bodegón, en el que se reproducen dos elementos próximos entre sí y de muy diferente tamaño. Para reproducir este paisaje, se ha escogido un encuadre rectangular apaisado. Dentro de este se ha marcado la mitad de la vertical, que servirá como punto de referencia al establecer la línea del horizonte, situándola por encima de ella. La composición curva parte de la línea del horizonte. Sobre esta misma curva que dibuja el río, se distribuyen el resto de los elementos con trazos directos y gestuales. Este bodegón es un modelo idóneo para realizar una sencilla composición a partir de una botella y unas frutas. Primero se marca la altura de la botella con una línea vertical y desde la zona superior se trazan los dos lados de un triángulo que pueda contener las frutas. Se marca la parte inferior de la botella con una pequeña línea en la vertical que defina su centro y su altura, puesto que la base de la botella queda más elevada que la línea que marca la base de las frutas. A la derecha de la botella se inicia el encaje de las manzanas con formas circulares. A la izquierda se encaja la otra manzana, de forma que la parte izquierda de su curva coincida con el lado del triángulo que contiene toda la composición. Se dibuja el cuello de la botella con dos líneas no del todo paralelas. A continuación, se dibuja la forma elíptica que señala el nivel del líquido. Una vez se ha terminado el encaje de la composición, se borran las líneas accesorias con un trapo y después se pasa la goma de borrar. Por último, se esbozan los pliegues posteriores de la tela con unos trazos muy sueltos. A partir de ahora, ya se pueden empezar a aplicar los tonos grises. Con la barra del carboncillo plana y sin ejercer demasiada presión, se trazan las zonas oscuras. Para acentuar la densidad de los tonos oscuros, se ejerce mayor presión con el carboncillo. Con la ayuda de los dedos, o con la de un trapo, se funden los trazos que se encuentran en la botella y en las frutas. Y se difuminan los del fondo. La goma de borrar maleable puede utilizarse para abrir blancos una vez se ha hecho el difuminado.
Ya solo queda terminar el dibujo aplicando el spray fijador desde una distancia de unos 30 centímetros. Es importante recordar que el encuadre sitúa el modelo dentro del espacio escogido para su representación. La composición es el arte de repartir de manera equilibrada los elementos del modelo dentro del encuadre. El esquema de composición permite establecer diferentes proporciones entre los objetos que lo constituyen. El paisaje está sujeto a las mismas normas de composición que cualquier otro modelo. En el paisaje, el reparto de los elementos sobre el papel depende en gran medida del desplazamiento del encuadre.